Adelante, Jaime. Le dejo ahora sí que el micrófono todo a usted. Bien, pues buenas tardes, mis queridos hermanos. Me presento. Soy Jaime Humberto Aguilar, de TULS, de la Casa Sede Mundial, del Colegio número 3, jueves. En esta ocasión, se me permite hablar el tema de nuestro muy sublime maestro hermano mayor. Antes que nada, sepan ustedes que yo lo conocí en frente de mi casa. Había un instituto de yoga. Entonces yo asistía a hacer yoga, y en una de esas ocasiones el maestro, yo soy de Durango, nos visitó y ahí lo conocí en la sala de yoga. Posteriormente dio una conferencia en un auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y volvió nuevamente. Dichas conferencias posteriormente se las di a la entonces reverendo Cristina Brindenberger, y todos lo conocen en ese sentido. Bien, entonces ustedes saben que a Dios se le ha querido, se le ha adorado, pero no se le ha estudiado. Igualmente al hermano mayor se le ha venerado, pero no se le ha estudiado. Entonces, ese es el propósito de mi plática. Quizá hay personas que conozcan más al respecto, yo no me pongo como una eminencia en el tema, sin embargo, ese es mi granito de arena. El hermano mayor, sabemos que nació en Caracas, Venezuela, el 28 de julio de 1900, a las 10 de la mañana. Tuvo un hermano gemelo, ¿verdad?, que fue una niña, y su padre se llamaba José y su madre se llamaba María. Piensen todas las coincidencias que empieza a ver con el hermano mayor. Porque si del 28 de julio de 1900, el 28 es 8 y 2, 10, y 1900, 9 y 1, 10, y a las 10 de la mañana, pues todo coincide con el número 10. Ajá. Igualmente nos da el 100 de latitud norte donde nació, en Caracas, en Santiago de León, cumpliéndose lo que es el signo de León, León de Judá. Igualmente nació en el barrio que se le llamaba Guaratero, que quiere decir piedra. Ajá. Entonces, en Caracas hay colinas, y en esas colinas se encuentra el barrio de la ciudad, que también se le llama el Calvario. Entonces, son coincidencias en la vida del hermano mayor, que como les digo, pues tiene mucho que ver en el aspecto iniciático, ya que cuando el hermano mayor se juntó junto con el sublime maestre, entonces empezaron a ver las coincidencias, ¿verdad?, que había al respecto, y fue así como fue aceptado como el primer discípulo, el hermano mayor, por el maestre. Entonces, estamos estudiando esas pequeñas coincidencias que había. Así mismo, el hermano mayor fue bautizado en la parroquia de San Juan Bautista. Ahora, la palabra José significa al que añadirá, y estrada quiere decir el camino o el sendero. Ajá. Entonces, Caracas es Santiago de León, y si se dan cuenta, también tiene un mismo número que Jerusalén. Ajá, 1414, que viene siendo 5. Así que 5 es el número que representa el reino, el quinto reino universal, o sea, el Kalki Avatar, el Cristo. Kalki quiere decir 10, es la 10ª encarnación de Vishnu, o sea, el Cristo Rey. En ese sentido, nos estamos dando cuenta cómo existen algunas coincidencias en su vida.
Igualmente, el nombre de nuestro sublime maestro se llama José Manuel Estrada Vázquez, y en este nombre se encuentra escondido el tetragrama Yed. Ujú. Está allí en la J de I, la E de Estrada, la B de Vázquez y termina otra E, está el tetragrama Yed en su nombre. Así que cuando Jesús dijo en ese sentido, cuando levantéis el Hijo del Hombre, entenderéis mis palabras. También dijo, seré un hombre entre los hombres. Entonces, si se dan cuenta, el maestro Estrada estuvo como un hombre entre los hombres. Y tenemos la gran fortuna de que estuvo aquí en México con nosotros. Él escogió México, pudiendo estar en Venezuela o en otro país. Sin embargo, se vino a México, donde está la X y donde existe una gran iniciación. ¿Mm? Igualmente se sabe que el hermano mayor, como sabemos, y dice en la Biblia, él vendría a abrir el libro de los cielos. Ujú. Exactamente es como dice el Apocalipsis. Dice, no lloréis, he aquí al león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El maestro Estrada nos hablaba de las 7 claves y de las 22 acepciones, si se acuerdan. Entonces, decía que solamente las vamos a descubrir cuando entremos a las cámaras. Entonces, el hermano mayor tuvo dentro de su trayectoria, él creó las cámaras de iniciación. Y ese fue el motivo por parte de su separación de la línea que posteriormente se le llamaba de la fundación o lunar, donde no aceptaban que el hermano mayor les decía que su misión era abrir las cámaras. Incluso la cámara que él abrió, se quedaron con ella y no sé si la tumbaron, no sé qué pasó, pero posteriormente el hermano mayor se separó y empezó con nosotros a fundar las cámaras secretas, en ese sentido. Entonces, el hermano mayor, como saben, vino a abrir el libro de los cielos. Igual que el maestre de la Ferrier, nos empezó a hablar del zodiaco, que estaba dividido en 4 grandes periodos. En el periodo del absoluto, que era de 0 grados de Virgo a 0 grados de Géminis. Posteriormente, el del padre, que era a 2 grados, ¿verdad? A 0 grados de Géminis y a 0 grados de Piscis. Posteriormente, el del hijo, a 0 grados de Piscis y a 0 grados de Sagitario. Por último, el grado del Espíritu Santo, que era a 0 grados de Sagitario y a 0 grados de Virgo. Entonces, si se acuerdan, estamos en la era del Aquarius. La era del Aquarius está en el zodiaco, en la parte del hijo, está entre Piscis y Capricornio. Entonces son 2000 años aproximados, 2100 y tantos, de que pasó Piscis y entramos en la era de Acuario. Entonces, estamos ahorita en la era del Acuario, en la era del saber, donde están 2 líneas paralelas. Entonces, el Virgo representa a la Virgen y representa la materia, y la materia es la que crea a la persona, es la creadora, es María. Entonces, representa el mundo en 3 dimensiones, y la materia más elevada es el hombre, y que es el positivo, y la mujer, que es el negativo. Entonces, es una representación de la mujer, que en el cielo comienza en Virgo,
que es la manifestación, cuando empieza el periodo del absoluto. Entonces, si se acuerdan, pasamos por la etapa de Virgo, de la Virgen, y lo pasó por Leo, etcétera, por Tauro, por Aries. Ajá. Entonces, ¿por qué se dice que la venida del Hijo? Entonces entra el Sol a 0 grados de Piscis y empieza la era del Hijo. Y allí aparece Jesús, Yeshua, que es la iniciación de Piscis. Es donde se alcanza la cumbre, para posteriormente empezar en el Acuario, ¿verdad? Allí entra en su lema de ser de Nadal de la Firrier. Todos sabemos que fue el 21 de marzo del 48. Entonces, Jesús fue crucificado y dejó como simiente para la humanidad la enseñanza iniciática, ¿verdad? Y su símbolo está representado en el libro de los cielos, o sea, en el zodiaco. Y entra en el triángulo del agua, donde existen luchas y pruebas que desarrollan el espíritu y para trascender hacia planos superiores. Pues durante la era de Piscis se desarrolló la magia, el psiquismo, ajá, y estaban cerrados los colegios iniciáticos. Acuérdense que cada 2000 años se abren y luego otros 2000 años se cierran. En esa era estaban cerrados. Todos los colegios trabajaban afuera de el conocimiento público y solamente algunas personas podían accesar. Entonces, en ese sentido, Jesús le dijo a Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Entonces lo negó 3 veces en sus 3 planos. Ajá. Y le dijo, tú antes me vas a negar antes de que aparezca la luz. En ese sentido se refiere al Aquarius, porque le dice Jesús, yo volveré cuando vuelva la luz. La luz se refería al Acuario. Entonces Pedro negó a su maestro y por eso es la venida de los instructores. Y por eso también es negado en ese sentido, al negar Pedro a Jesús, se dice que va a ser, sus instructores también van a ser negados por la religión, ¿verdad? O sea, por Pedro. Antes, y van a ser negados antes de que cante el gallo, o sea, antes de que se aclare la era. O sea, por eso los maestros ahorita, en ese sentido, es otro cantar con la religión, porque Pedro negó a Cristo, en ese sentido, y los instructores vienen a traer la luz. Entonces son negados por Pedro, y Pedro representa la religión, la iglesia. Entonces allá entrando en Acuarios, se ve la señal en el cielo, que viene siendo la venida del Hijo del Hombre. Acuérdense que el sublime maestre viajó de Europa hacia América en avión. Por eso dice que vais a ver aparecer en el cielo al Hijo del Hombre. Y la Biblia dice, y aparecerá el Hijo del Hombre como ladrón en la noche, con vestiduras blancas. Entonces el hermano mayor decía en sus conferencias, ¿y cuándo va a aparecer el Hijo del Hombre? Y nos decía, al cabo de tiempos y mitad de un tiempo, si se acuerdan. Tiempo, 1000, tiempos, 900, y mitad de un tiempo, 50.
La época en que iba a aparecer era aproximadamente 1950. Ahí es cuando llega el Hijo del Hombre con la misma presencia del Cristo, con sus vestiduras blancas. Y si se acuerdan, el sublime maestre pues, tiene mucha semejanza con el Cristo, o es el Cristo de la nueva era. Igualmente en 1950, acuérdense que se lanza el dogma de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma. ¿Sí? Entonces, eso representa que se pone a la Virgen María a la altura, en ese sentido. Por eso de las columnas que están a la misma altura, el positivo y el negativo. Entonces, eso sucede al entrar el sol en la constelación de Acuario. Ajá. Entonces, todo está perfectamente bien organizado y la materia tiene que avanzar 1 grado al entrar el sol en Acuario y la tierra en Leo. Entonces, el fuego creador del Espíritu Santo levanta la materia para que realice el Cristo. Ajá. Acuérdense que nos decían que en la era anterior la iniciación venía para la mujer. Por eso la mujer, en ese sentido, era perseguida. Y ahorita ya la mujer ya está, en ese sentido, preparada para recibir la iniciación. La Biblia dice que no habrá misterio que no sea revelado. Y ahora es cuando se están revelando los misterios. Ajá. Y alguien tiene un micrófono prendido. Gracias, mi querida hermana. Ajá. Entonces, el hermano mayor está bajo el signo de Leo. Y su nombre José, entonces quiere decir el que añade. Quiere decir el que va a agregar a lo que nos dejó el Cristo, el Jesús. Entonces, ya había una tarea que realizar en la era anterior. Acuérdense que el trabajo a realizar en la era anterior era el amados los unos a los otros. Ajá. Entonces, el hombre con la característica en la cábala del Hijo del Hombre representa al mago, el Kalki avatar, o sea, el primer avatar que viene representando al Cristo, que es el maestre de la Ferrier, Serge Raynaud de la Ferrier. Y le entrega su misión al maestro de la Ferrier, que tiene en sí lo que acabamos de ver, el número de 10 relacionado con su nacimiento, ¿verdad? Con la hora, la fecha, etcétera. Y que viene al mundo despertando las mentes de los hombres, mostrándoles la luz de la verdad, cumpliéndose así lo que está escrito en el libro de los cielos. Su nombre, pues, José Manuel Estrada, tiene una clave secreta, que es la misma clave de Pedro el apóstol y la clave del Mesías. El Maestro Jesús vio en Pedro la piedra donde debería levantar la nueva era. Y el maestre de la Ferrier, en su venida, también vio el maestro Estrada el punto donde también se levantaría la religión de la nueva era, o sea, la gran fraternidad universal. El Hijo del Hombre, en ese sentido, como dijo el hermano mayor al momento de partir, él nos mencionó que el hermano mayor somos todos. Entonces, el Hijo del Hombre no es un solo hombre, sino va a ser una raza que ya va a andar por las nubes, ¿no?
en el aire, representando el aire en ese sentido. Por eso vemos a los maestros ya andar de pueblo en pueblo, de país en país, en avión. Ajá. Los centros iniciáticos anteriores en la antigüedad eran centros secretos, como les digo yo, estaban ocultos, ¿eh? Y tenían nada más 3 grados. 3 grados, eran maestros de primero, segundo y tercer grado. Ahora ya los centros iniciáticos están abiertos, ya se abrieron los colegios están abiertos con sus cámaras de iniciación y ya son 7 grados, ya son 3 más 4, 7. Ajá. Ya tenemos el primer grado. Ajá. Bueno, antes se consideraban el primero y segundo y tercer grado, en ese sentido. Y el tercer grado, acuérdense, que es el grado de gelón. Y el grado de gelón es el librado de las aguas, o sea, el que ya está, ¿verdad? El librado de las aguas, en ese sentido, nos decía el maestro Estrada. Ajá. De la Suprema Orden del Aquarius trae una disciplina para transformar al candidato y con eso ir aprendiendo sus defectos y pudiéndolos ir dominando. Así que mientras no los domine va a ser igual que cualquier persona en el mundo profano. En ese sentido, la Gran Fraternidad Universal, si se dan cuenta, trae el retiro del alcohol, de la carne. Ajá, bienvenida, doctora. El bañarse con el agua natural, el respeto a la naturaleza, todo eso nos lo trajeron desde 1948, cuando todavía no teníamos problemas ecológicos, cuando todavía no había problemas de pérdida de tantas especies. Entonces se nos vino a manifestar cómo debería ser la era para que saliéramos adelante. Sin embargo, el hombre en parte no ha entendido. Ajá. Y entonces, esa es la misión de la Gran Fraternidad Universal, llevar la luz al mundo. Ujú. Entonces, el sendero de iniciación está lleno de piedras. Unos tropiezan aquí, otros tropiezan allá, o simplemente rozándonos unos con otros, nos vamos puliendo, para elevarnos en el estado de conciencia, para llegar a ser un verdadero hombre, un iniciado, o llegar a ser lo que se le llamaría el nuevo, el nuevo hombre, ¿verdad? O un hombre verdadero. El cuarto grado de iniciación que ya se inicia en ese sentido, con esta era, ya tiene que ver que se hace el voto de Nazareno, el voto nazario, en donde se cumplen todas las reglas de la iniciación. Ya los nazarenos existían desde la era anterior, pero acuérdense que nada más llegaban hasta tercer grado, ahorita ya se realiza en el cuarto grado. Así que viendo en retrospectiva lo que vamos mencionando, nos damos cuenta que cada 2000 años aparece un iniciado verdadero, abrir la nueva era. En este sentido, para nosotros es nuestro muy sublime maestro Serna de la Ferrier,
que es el avatar celeste, y el hermano mayor, José Manuel Estrada Vázquez, es el avatar terrestre, el que nos viene a dar la enseñanza en vivo. Por eso nuestra muy reverendo Carlota hizo el libro que se llamaba Enseñanza Viviente. Ajá. El Hijo del Hombre o el verdadero iniciado es un nuevo estado de conciencia. ¿Eh? Es un nuevo estado de conciencia para nosotros, porque no para los iniciados de antes. Sabemos que Cristo, Mahoma, Buda, Quetzalcóatl, etcétera, eran vegetarianos. Ajá. No tomaban alcohol. A veces no se entiende bien la Biblia, en el sentido cuando hablan de la multiplicación de los panes o de la multiplicación de la era de los pescados que le dan en el sentido, que se referían a la multiplicación de discípulos, cuando transforma el agua en vino igualmente, se refiere a que lo simple lo hace, o sea, lo transforma divino en ese sentido. Entonces el Hijo del Hombre es un estado de conciencia natural en todos sus sentidos, equilibrado en sus actividades, en su pensamiento, en su obra, y que nos vienen a traer un rayito de luz. Suficiente para ir despertando en cada uno la luz de la conciencia o su luz interna. Pues, esa es la misión de los maestros, llevar la luz. Y esa misión la trajo el maestro Estrada, se las dio en ese sentido. Entonces, cada discípulo le toca presentar al maestre, representar al maestre y al sublime maestro. Cuando estaba el hermano mayor y decía, si les pongo al frente un burro, a ese tienen que seguir, porque ese burro que está al frente, él se tiene que dar que él es el hermano mayor, la presencia del hermano mayor, en ese sentido. El que está al frente representa al hermano mayor. Uh-huh. Y él está tratando de seguir por las enseñanzas que nos dejó el hermano mayor. Como estaba diciendo ayer en la plática el nieto del hermano mayor, Joselito, el hijo de Joselito, que decía que el hermano mayor antes que nada traía el respeto de nosotros hacia los demás, hacia las especies, hacia todo. Ajá. Ajá, en ese sentido. ¿Qué se dice? Entonces, así pues, nosotros al ir llevando a cabo lo que el hermano mayor trajo, ¿verdad? Que nos trajo simplemente un nuevo estado de vivir, una forma de vida, ¿verdad? Para todos, generalizada, donde se proponía pues los aspectos como dejar de comer carne, el alcohol, hacer disciplina, el baño con agua natural, hacer el antenaje y tener un maestro. En aquel entonces, pues no había maestros en ese sentido, pero ya existen muchos maestros. Entonces, en mi conferencia la llamo yo El hermano mayor vive, exactamente, porque vive en cada uno de los maestros que actualmente están haciendo para la humanidad. Se dan cuenta, ya hay maestros en Italia,
maestros de Italia, de Argentina, de Colombia, de México, y así va a haber gurús en todos lados, o sea, que tienen como misión ir a llevar esa luz, iluminar a las mentes para que tengan un nuevo estado de conciencia que muchos de ustedes ya empiezan a adquirir, como yamines, ya dejan de comer carne, ya, etcétera, de tomar alcohol, tener sus disciplinas. Con eso ya se empiezan a respetar los animales, se dan cuenta, tienen conciencia del daño que se hace a la naturaleza, del respeto que nos tenemos que tener nosotros como humanos, y sobre todo, en ese sentido, en nuestro hermano mayor, empezó, si se acuerdan, él empezó a tener primero, decía él que su iluminación la tuvo a los 33 años, que fue tanta su iluminación que lo cegó en ese sentido, y que no podía ni abrir los ojos. Entonces él empezó a ver la presencia de Dios en los niños, en los animales, en su esposa, en todo, empezó a ver la presencia de Dios. Ajá. Y todo lo que le sucedía, se daba cuenta que era, pues, era Dios mismo el que le estaba enseñando y diciendo lo que debía o no debía hacer. Ese fue el estado de conciencia que nos viene a nosotros dando, donde tenemos que tener rectitud, honestidad, de sentido. Ese es el nuevo hombre que se viene dando en la era del Aquarius, que viene pues ingresando a los planos superiores de conciencia. Fíjense bien. Esa es la verdadera misión. Igual la mujer también tiene su misión en la familia. Es muy importante lo que el hermano mayor empezó a manifestarnos, de que la mujer era la que debía de criar al nuevo hombre. Entonces es importante la familia, la unión familiar. Es la piedra es la piedra de la familia en la sociedad. Y eso lo está descubriendo pues, la ciencia actual, aunque ya el hermano mayor nos lo decía y el sublime maestro desde 1948. Hasta ahora se empieza a ver la importancia de la familia, del núcleo familiar. Por eso el hermano mayor nos decía que la iniciación empieza en el hogar. Ajá. Entonces, la suprema orden del Acuario se va a ir implantando en la tierra, como decía el hermano mayor igualmente, con nosotros o sin nosotros. Si se dan cuenta, ya existe dentro de toda la juventud la nueva tendencia a, a no comer ningún producto animal. ¿Sí? Ya se van más que nosotros, que no somos ovo-lacto-vegetarianos. Ellos ya no comen ningún producto animal y no están dentro de las instituciones de la Gran Fraternidad Universal. Ya ellos mismos se empiezan a dar cuenta de eso. Se empiezan a dejar crecer el pelo largo, la barba. Ajá. Entonces, una de las cosas que nos deja implantados también el sublime este, el maestro Estrada, como les digo, que es el avatar terrestre, es el hablarnos del macrocosmos y del microcosmos, donde nos platicaba que las partículas de la divinidad se juntaban para juntar partículas de espíritu, y esas partículas de espíritu se juntaban para juntar una sustancia mental, y las partículas de sustancia mental se juntaban para formar energía, y las partículas de energía se juntaban para formar electrones, protones, neutrones, y estos protones y neutrones se juntaban para formar átomos, y los átomos se juntaban para formar moléculas. Estas moléculas se juntaban para formar células. Las células se juntan para formar vísceras y las vísceras forman
el conjunto del cuerpo. Conjunto de cuerpos, pues ya forman, ¿verdad? Forman naciones, y se forman mundos, etcétera. Es del microcosmos al macrocosmos. Entonces ahí es donde nos enseña que hay una manifestación divina en todo. Ahí está Dios en todo. Por eso nos decía que teníamos que tener respeto y amor, el amados los unos a los otros, en ese sentido. Ujú. Entonces, más o menos lo que les trato de decir, mis queridos hermanos, es que el hermano mayor vive en cada uno que va adquiriendo la conciencia de lo que el hermano mayor nos trajo, nos dio otra vez la visión, nos dio la luz en ese sentido. Entonces, lo que les puedo decir es que del hermano mayor se han dado muchos grupos, muchos grupos que se han salido de la gran fraternidad universal. Pero también lo que les puedo decir es que esto va sucediendo como el teléfono descompuesto. Entonces no hay como seguir a las palabras o a la línea del hermano mayor. Está bien que otros puedan seguir otras líneas, pero como les digo, existe cierta tendencia al teléfono descompuesto y nuestra línea, pues seguimos en este sentido al hermano mayor. Entonces, el discípulo es importante que tenga un maestro vivo, decía el hermano mayor. Ya tenemos muchos maestros en ese sentido. Y esos son los que nos van dando la enseñanza y por eso allí está el hermano mayor en cada uno. Y luego que cada uno reciba la enseñanza está en cada uno de todos nosotros. Y por eso el hermano mayor vive. ¿Eh? No va a terminar el hermano mayor. ¿Mm? Y esto es más o menos lo que les quería yo comentar en mi conferencia, en mi plática, queridos hermanos. Me gustaría que dieran sus puntos de vista o dieran alguna enseñanza o que algún recordatorio del hermano mayor cuando lo vieron en alguna conferencia o en una ceremonia. Como decía el hermano mayor, les dejo a ustedes también el micrófono en ese sentido, para si alguien quiere decir algo, mi querida hermana Patricia Arismendi, que vivió con él muchos años. Ajá. Yo recuerdo una enseñanza que se da el hermano mayor, donde una vez va a Venezuela y entonces él les dice que le preparen a determinado candidato porque le iba a dar la cruz de Getúl. Entonces el hermano mayor le dicen al hermano mayor, maestro, pero ¿cómo le va a dar la cruz a él si él siempre habla mal de usted y está en contra de todo lo que nosotros hacemos? Y el hermano mayor les dice, no, chico, prepárame la cruz que el domingo le vamos a dar la cruz a este hermano. Pues en ese sentido, el hermano mayor reconocía el estado de conciencia de las personas en ese sentido. Ajá. Una de las veces que yo me acuerdo de él. ¿Alguien quiera compartir algo, queridos hermanos? Pues el hermano mayor, acuérdense que trajo, en ese sentido, mi conferencia venía siendo para que, como les digo, para que el hermano mayor se estudie, no nomás lo veamos así, sino nos demos cuenta qué es el hermano mayor. También el hermano mayor, acuérdense que nos decía que había una enseñanza inductiva y otra deductiva. Quiere decir que una la que le decían y otra la que iban haciendo de uno. ¿Eh? Se refería básicamente a hablar
lo que decía él, de la fe y del razonamiento. Que el lóbulo cerebral nos platicaba que tenía dos, digo, el cerebro tenía dos lóbulos. Uno se encargaba de la razón y otro de la fe, ¿verdad? O la intuición. Ajá. Entonces, que se tenía que ir desarrollando la intuición y el hombre tenía que vivir con la intuición. Y que igualmente nos enseñó que teníamos que vivir de acuerdo a las leyes, en ese sentido las leyes de la naturaleza, porque nos decía que Dios era un conjunto de leyes en medio del cual vivíamos, ¿verdad? Si se acuerdan, eso también nos platicaba. Y así, que venía la era del saber, también nos platicaba, que es la era del acuario, la del saber, ya no del creer, sino del saber, que ya los niños ya buscan saber, ya no se iban por la fe, sino por la era del saber. Ujú. Y por otra parte también nos enseñó que antes estaba, este, que antes tenían la carga allá en Oriente, allá estaba, y que se trasladó hacia nosotros acá, por eso hacen los Kumbamela, allá Machu Picchu, donde se trasladó pues la energía magnética para acá. En ese sentido, otra de las enseñanzas que nos dio el hermano mayor. Por eso cada 12 años se hace el Kumbamela. Ajá. Pues sí, en ese sentido más o menos es lo que yo puedo ir platicándoles, mis queridos hermanos. Ujú. Espero que lo que les haya comentado les sirva de algo, ¿verdad? Sobre todo pues, a nuestros queridos hermanos yamines, para que sepan que están en un lugar eh, que está de acuerdo a la tónica de la era, que se llama la era del Acuarios, que es el saber, donde la humanidad va a tener que ir cambiando sus hábitos o costumbres, porque si no, pues el mundo va a desaparecer. Y la gente sigue comiendo carne, imagínense cuántos millones de habitantes somos, pues nos vamos a quedar como la luna. Entonces sí, el hombre a más corto tiempo se va a dar cuenta de que pues nos tenemos que alimentar solamente de vegetales, ya no de animales, ¿verdad? Igualmente que debemos ir respetando la naturaleza, ya ustedes se dan cuenta de todos los problemas que tenemos por los cambios de temperatura, que nos estamos supuestamente haciendo, ya elevando las temperaturas hasta 50 grados en algunos lugares. Se están deshaciendo los hielos y todo eso. Todo eso va a hacer que a más tardar el hombre, si no por la buena, se va a dar cuenta que sus costumbres, sus hábitos van a tener que cambiar. Y hecho que ya nos lo platicaba nuestros muy sublimes maestros desde 1948, en la nueva era, donde ya se decía que nuevas costumbres, hábitos el hombre tenía que cambiar o adoptar para esta era. Y efectivamente, como les digo, a más corto tiempo se van a tener que ir adquiriendo sus hábitos a nivel mundial, ¿verdad? Y no es más que la enseñanza de nuestros maestros que es la que está realizando. Ahora, hay muchas enseñanzas en el cielo, en la cabeza, pero el hermano mayor nos lo vino a presentar aquí en vida como un hombre entre los hombres. Nosotros lo vimos, cómo vivió aquí, cómo era su estado de conciencia alegre, cómo le gustaba ser alegre, ¿verdad? Cómo iba a los pueblos a platicar, a decir, etcétera. Ese es el estado de conciencia del Hijo del Hombre, donde cada uno tiene que hacer ese mismo, esa misma enseñanza, o sea, seguir este, al maestro Estrada no es seguir a Estrada, es seguir a Buda,
a Quetzalcóatl, a Huiracocha, etcétera. O sea, eso es lo que cada uno nos corresponde hacer, mis queridos hermanos. Por eso el hermano mayor vive, porque debe estar vivo en cada uno de nosotros y nosotros también llevar esa enseñanza hacia otros, llevar esa pequeña luz del nuevo hombre, que viene siendo el hombre, el nuevo hombre de la nueva era, ¿sale? Entonces, si alguien quiere comentar algo o damos ya por cerrado para que vayan los que están en la casa sede, que se vayan a hacer la meditación, hermanos. Muchas gracias, querido hermano Jaime, muy respetable. Le agradezco enormemente el habernos compartido estos conocimientos. Pienso yo, bueno, de mi parte, yo tengo ya, con lo que usted nos ha vertido, más elementos para acercarme al conocimiento del sublime hermano mayor. Y bueno, aún teniéndole más respeto porque pues su formación para nada fue improvisada. Son seres pues de luz, son grandes iniciados que vienen a retomar a enseñarnos a retomar el camino, y con esto que usted nos comenta, pues creo que se da una mayor comprensión. Le agradezco mucho, hermano Jaime, y pues gracias también a los que se tomaron el tiempo para acompañarlo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, querido hermano. Y vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar. Entonces, Sí. con el saludo tradicional iniciático, todos de pie. En nombre de nuestro muy sublime maestro Avatar, de nuestro muy sublime hermano mayor, los declaro ya terminada la conferencia que me tocó dar sobre el hermano mayor. Les agradezco a todos su asistencia, el respeto que tuvieron y el tiempo que tomaron para esta conferencia. Espero que les sirva de algo y continuemos, que en cada uno viva el hermano mayor. Pax. Paz. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Así es. Pues me retiro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.